Bueno, buenísimos días, Cristina, doctora Eguren. Hoy presentamos una Beauty Talk muy especial. Siempre digo lo mismo porque es que es verdad que tenemos invitados de súper nivel. Casi que no hace falta presentar a la doctora Eguren, pero lo voy a hacer. Cristina Eguren, dermatóloga, especializada en patologías, sobre todo acné y rosácea. La doctora Eguren se ha hecho viral en redes porque tiene un método, tiene unas técnicas de tratamiento para las pieles con acné y rosácea absolutamente imbatibles. Es súper recomendada en el entorno farmacéutico y también en el one-to-one, personas que la recomiendan por casos de éxito, y aparte también es súper especialista en estética facial y todo lo que concierne a la calidad de piel, ¿no? Bienvenida, Cristina. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Al final esta Beauty Talk que vamos a abordarla desde un punto de vista divulgativo, para que con tu tremendo conocimiento nos expliques un poquito acerca de la salud de la piel, patologías que tú tratas diariamente en consulta, que son, desmitificar, abrir un poco un abanico para que el público que nos escucha, que muchos son profesionales sanitarios, pero otros no, otros son pacientes de primera línea que tienen los problemas de a pie que tenemos todos, y que, bueno, pues también seguro esta talk le va a servir para entender un poquito más y acercarse más a la salud de su piel. Pues súper interesante, así que vamos a por ello. Vamos a por ello. La primera pregunta que voy a hacer, que está súper de moda, es ese eje intestino-piel. Cristina, ¿qué tan importante es? Nosotros reivindicamos mucho siempre desde Luxmetic ese punto de la piel es el reflejo de lo que está ocurriendo dentro, ¿no? Desde tu práctica clínica, desde tu experiencia, ¿qué importancia le das a ese reflejo del microbioma y el reflejo de intestino-piel? Bueno, es verdad que es un tema muy de moda y muy en auge, y puede parecer que va a ser una moda pasajera. Bueno, pues no, yo creo que es algo que viene para quedarse y que ya, y esto yo lo digo mucho dentro del mundo dermatológico, no es una cuestión de creencias, no es una cuestión de fe, de yo creo o no creo en esto del eje intestino-piel o en esto de la microbiota. Es una cuestión de evidencias, ¿de acuerdo? Ya tenemos muchas evidencias científicas, cuerpo de evidencias que hay que seguir haciendo crecer, pero ya tenemos suficientes evidencias para darnos cuenta de la importancia que tiene ese eje intestino-piel y cómo la microbiota intestinal influye en el estado de salud, equilibrio y desequilibrio de la piel, y cómo diferentes sistemas de modulación de esa microbiota intestinal nos van a ayudar a equilibrar la salud de piel. Y esto lo vemos también mucho o aún más relacionado en patologías inflamatorias como el acné, la rosácea, también en dermatitis atópica, en psoriasis, en hidradenitis supurativa. Y yo no concibo tratar esas patologías sin mirar y modular la microbiota intestinal. Qué importante. Nosotros recientemente tuvimos también una charla con la doctora Comeche, que es una neumóloga especializada obviamente en salud pulmonar, respiratoria, y hablaba también hacia una extensión, ¿no? El eje intestino, todo. Incluso tejido conectivo, pulmón, por supuesto hablan de cerebro, ¿no? Qué importante es. Ese es uno de los principales. Me alegra mucho que digas que no es, porque todos podemos pensar que esto es la moda ahora del microbioma y todo el mundo tiene que tomar probióticos. Ojo, no todo el mundo tiene que tomar probióticos, y muy importante cómo tomamos esos probióticos, que sean bajo la prescripción de un profesional. Yo creo que esto es vital, ¿no? Otro tema que también está muy incandescente, por qué no decirlo en redes, es la inflamación de bajo grado. Sabemos que la inflamación ya es un sinónimo de enfermedad, de algún modo. Al final la inflamación es un warming. ¿Cómo crees que afecta esta inflamación crónica de bajo grado constante al envejecimiento y al deterioro de nuestra piel? Eso es. Cuando hablamos de inflamación es muy importante distinguir dos tipos de inflamación: inflamación aguda o inflamación crónica. La inflamación aguda, que es aquella que se genera de forma temporal y tras una agresión o evento concreto, en general es reparadora, ¿de acuerdo? Es decir, yo me hago una herida en la piel, me hago un corte, ahí se genera una inflamación que va a ayudar en todo el proceso de cicatrización para cerrar esa herida. La inflamación aguda en general es reparadora y es beneficiosa. En cambio, la inflamación crónica es una inflamación que deteriora y degenera cuando esa inflamación persiste en el tiempo. Claro. A día de hoy morimos por inflamación crónica. Todos los procesos cardiovasculares, de demencia, de Alzheimer,
tumorales, son procesos inflamatorios, ¿de acuerdo? El COVID mataba por inflamación. Al principio, ¿cuál fue el problema del COVID? El COVID, al ser un virus, cuando nos infectaba, pensábamos que los pacientes morían de la infección, y entonces empezaron a utilizar, allá por marzo del 2020, al inicio de toda la ola de infectados, empezaron a utilizar antirretrovirales, o sea, fármacos que cortaban la replicación del virus, y se vio que no funcionaba. ¿Por qué? Porque esos pacientes no morían por la infección del virus, morían por la inflamación. ¿Qué ocurría? Eran pacientes crónicamente inflamados, obesos, diabéticos, hipertensos, que al entrar el virus, al infectarse por el virus, generaban un pico de inflamación que ya no podían asumir porque tenían muchísima inflamación crónica y morían. ¿Qué es lo que se empezó a hacer? Dar corticoide. Cuando empezamos a dar corticoide, generamos, o sea, en bolus de corticoide, dosis muy altas de corticoide, bajaban muy rápido los picos de inflamación y podían estabilizar al paciente. Fijaos cómo... ¿no? Ese es un caso como un ejemplo muy concreto, pero muy visual, sí, muy revelador, lo que ocurría con el COVID, pero a día de hoy en los países industrializados, en los países desarrollados, morimos de inflamación, todos esos. ¿Y por qué? Porque la inflamación deteriora el funcionamiento de las células y el funcionamiento de los órganos. Sí, al final es muerte celular, sin duda, eso es. Sin duda alguna. Y está la inflamación. Hablamos de inflamación crónica de bajo grado porque no es una inflamación que veamos como cuando te das un golpe y se te pone rojo y se te sino hincha, que es latente y silenciosa. Es latente, silenciosa y crónica. Se persiste en el tiempo, a no ser que combatamos esa inflamación. Qué bárbaro, qué interesante. Hablan mucho, nosotros somos bastante defensores de la toma de suplementos de omega 3 de alta concentración EPA para combatir esta inflamación, porque tiene tremenda evidencia científica, uno de los principios activos más pautados, más recomendados por la autoridad sanitaria y también con más valor científico en la parte antiinflamatoria. ¿Qué papel juega en una consulta dermatológica la recomendación de omega 3 para el tratamiento de este tipo de patologías? Porque hago un inciso, ¿no? Al final yo entiendo que el corticoide es una solución, sin duda alguna, y además es necesaria. El corticoide es una solución para la inflamación aguda, ¿vale? Es decir, porque el corticoide mantenido a largo plazo pues va a generar muchísimos efectos secundarios, pero hay veces en ciertos procesos de inflamación aguda puede servir. Lo que ocurría en el COVID que yo decía era que a la inflamación crónica de base se le generaba esa inflamación aguda producida por la infección del virus y ya pues, el paciente no podía aguantar con tal carga de inflamación y ahí se utilizaba el corticoide. Pero cuando hablamos de inflamación crónica y cómo tratar esa inflamación crónica, los hábitos de vida van a ser fundamentales, por supuesto, y dentro de las herramientas de esos hábitos de vida podemos utilizar la suplementación y ahí el omega 3 es el rey antiinflamatorio. No vale cualquier omega 3, esto lo sabéis vosotras totalmente mejor que yo, pero tiene que cumplir unos criterios de composición, de eficacia, pero el omega 3 es una herramienta muy interesante a la hora de combatir esa inflamación crónica, repito, enmarcado dentro de un correcto estilo de vida. No vale, no hago ejercicio, tengo sobrepeso, como fatal y tomo omega 3. Eso nunca va a funcionar, ¿no? Bueno, y normalmente esa persona no toma omega 3. Claro, no suele querer, pero cuando en esos círculos virtuosos de cuidado y de mejora de los estilos de vida, pues una correcta suplementación con omega 3 es muy, muy interesante. Sí, nosotros al final, yo lo que siempre digo, porque muchas veces nos contactan, ¿no? Oye, ¿y cómo elegir un omega 3 adecuado? Lo más importante es que tengamos una dosis de omega 3 significativa y que luego tengamos buena cuantificación, EPA y DHA. Eso es. Un suplemento interesantísimo para proceso proinflamatorio o proceso de inflamación de bajo grado es un suplemento que tiene a partir de 500 miligramos 1 gramo de EPA diario. Ahí hablamos ya de, 1 gramo de EPA diario, como tenemos nosotros en Pure Omega, ya es un suplemento que además hemos formulado precisamente para el tratamiento de la inflamación de bajo grado de manera continuada en el tiempo para evitarla, que muchas veces la inflamación, pues lo que tú bien dices, ¿no? Nos la produce la misma alimentación, el ritmo de vida, el estrés, el cortisol, un poco todo, ¿no? Y entrando en el territorio absolutamente tuyo, de territorio Guren, yo precisamente además tengo esta duda. La rosácea, Cristina, ¿qué es? ¿Qué nos dice una cara en llama a nivel de salud sistémica? ¿Qué nos está planteando? Y luego te pregunto también, ¿la rosácea es una patología crónica o un estado puntual de la piel?
Te lanzo estas dos preguntas para resolverlas. A ver, lo primero a entender, que ya has atisbado en la pregunta, es que la rosácea no es una patología cutánea, es una patología sistémica que se hace más visible en la piel. Pero claro, como la piel es un órgano externo, tendemos a pensar que es una patología meramente cutánea. Y durante muchos años lo hemos tratado así. Entonces, ¿qué es lo que aparece en la piel? ¿Cómo vamos a identificar la rosácea? Porque la vamos a identificar por lo que aparece en la piel. Pues vamos a ver una piel con tendencia al enrojecimiento, muy sensible, con una piel que de vez en cuando se enciende y ¡bum!, se pone esa piel en llama que hablamos, con esos flushings tan característicos. Pero eso es reflejo de lo que está sucediendo dentro. Por eso digo que es una patología sistémica que vemos que se refleja especialmente en la piel, como también ocurre en el acné. Entonces, yo suelo explicar que hay como 3 estadios o 3 escenarios dentro de la rosácea. Tenemos el último escenario, que es lo visible, lo que vemos en la piel, lo que hemos comentado, esa rojez, esos flushings, esos granos que aparecen. En el segundo escenario tenemos el origen a nivel cutáneo de la rosácea, que es la glándula de grasa. Tenemos una glándula de grasa que está trabajando en exceso, y ese exceso de producción de grasa es lo que lleva a todos los desequilibrios que vemos. Ese exceso de grasa altera la función barrera, produce la inflamación, hace que sobrecrezca el demodex, que es un ácaro que todos tenemos en la piel, pero que cuando se alimenta de grasa, de detritus celulares, si hay más grasa, tiene más alimento, sobrecrece y genera mucho desequilibrio. Entonces tendremos que ver cómo modulamos esa actividad de la glándula de grasa. Pero es que hay un primer escenario que son los factores de influencia. Hay una serie de factores de influencia a nivel metabólico, hormonal, del eje intestino-piel, incluso emocionales, que impactan sobre el funcionamiento de esa glándula de grasa, y cuando esa glándula de grasa funciona en exceso, vamos a tener todas sus consecuencias. ¿Veis? Y ahí tenemos esos tres escenarios. Pilares, ¿no? Escenarios. Eso es, dentro de la rosácea. ¿Qué es lo interesante? No quedarnos solo en el último. El último es el que vemos, el último es el que nos llama la atención y por el que el paciente va a acudir al dermatólogo. Pero ahí el dermatólogo tiene la labor de ejercer de un verdadero médico externista, ¿no? Y desde ese síntoma ir hacia atrás, ahondar a la glándula de grasa y a todos esos factores de influencia, y lo bonito va a ser tratar todo ese conjunto. Porque si solo tratamos, si solo abordamos el último paso, nos vamos a quedar en un tratamiento meramente sintomático, que se quedan las consecuencias. Y ahí no vamos a poder cambiar la evolución de la patología. Y una rosácea que no se trata o no se trata correctamente tiende a cronificar. Ahora bien, si tratamos correctamente la rosácea abordando todos esos 3 escenarios, podremos modificar la evolución de la patología y cambiar el destino de esa patología. ¿Vamos a poder asegurar que nunca jamás va a volver a tener un brote? No, es que todo el mundo puede tener un brote de rosácea. Todo el mundo. Pueden cambiar ciertas circunstancias de alimentación, de estrés, de sueño, de tal, que esa glándula de grasa empieza y que haya un brote. Absolutamente todo el mundo. ¿Quién no ha experimentado que sin tener acné o sin tener rosácea, de repente dice, uy, tengo 2 granos y luego desaparecen, pero luego desaparecen? Son episodios. Todo el mundo puede tener un grano en un momento dado, un grano no hace el granero, pero entendedme, ¿no? Pero sí podemos, pero repito, una rosácea correctamente tratada con ese abordaje de los 3 escenarios, sí podemos modificar su evolución y su destino. Qué interesante, porque realmente consideramos eso, ya lo metemos como un tipo de piel, sensible rosácea, te la coloco ahí y ya toda mi vida voy a tener esa piel, ¿no? Y es muy interesante porque además yo creo que la primera línea de abordaje, oye, me compro la crema que la influencer ha sacado para piel sensible, me la pongo y tan contenta, ¿no? Yo creo que es importante reivindicar esa recomendación profesional. Cristina, ¿cuál consideras que serían esos signos de alerta para que una persona vaya a tu consulta para el tratamiento de estos 3 escenarios que has comentado? Digamos, el tratamiento de la patología, más allá de, bueno, pues yo, por ejemplo, me salen 4 granos al año, justamente en momentos hormonales definidos, entiendo que no tengo un problema de acné y no acudo al dermatólogo por ello, pero realmente si empezase con un brote, pues sí que iría, ¿no? ¿Cuál es ese signo de identidad de la rosácea que debe alertar al público que nos escucha para asistir a tu consulta y hacer un tratamiento, ¿no? Normalmente los signos más típicos y que más incomodan, se alargan en el tiempo y hace que el paciente venga son la rojez, bien sea persistente, difusa,
en forma de granitos, o esos flushings, ese enrojecimiento súbito con cambios de temperatura, en momentos de ciertas emociones, un poquito más pues, de vergüenza, de nervios, etcétera, y la sensibilidad, ¿vale? Eso en realidad son síntomas que traducen alteración en ciertas funciones, en la función barrera, como origen en la función sebácea, es decir, lo que decíamos, hay una glándula de grasa que está trabajando en exceso, pero lo que el paciente nota son alteraciones en la función barrera, por eso tiene esa piel tan sensible que tiende a deshidratarse. Entonces, aunque sea una piel grasa, pero es una piel grasa y deshidratada. Por eso el paciente lo que nota es tirantez. Qué interesante es esto. ¿De acuerdo? Entonces, esa rojez, esos granos, esa tirantez y esos enrojecimientos súbitos. Cuando hay uno o varios de esos síntomas que persisten en el tiempo, pues vamos a decir más de 2 meses, por ejemplo, pues sí suele ser momento de empezar a ver qué hay ahí. Como tú bien decías, un grano o puntual. Una época de un marroje, pues lo puede tener cualquiera y que se quite, que aquello se reequilibre y ya está. Pero si eso persiste en el tiempo, sí es buena idea consultarlo y no dejarlo que vaya peor a peor a peor. Al final, la mejor forma de cortar el círculo vicioso que se está estableciendo es cortar ese círculo cuanto antes, ¿de acuerdo? No claro, y sobre todo por lo que tú hablas de evitar esa cronificación, ¿no? Eso es. Y por 2 razones. Por evitar esa cronificación, porque siempre va a ser más fácil tratarlo cuanto antes, con menos carga de inflamación, con menos carga de intervención. Y tercero, por que menos tiempo va a estar sufriendo esa persona. Al final, para mí supone un pequeño fracaso previo o fracaso de la medicina, de la dermatología, el que un paciente haya estado 10 años dando tumbos por consultas de dermatólogos hasta encontrar una solución a su problema, ¿no? Y cuanto antes cortemos, y ahí la divulgación, la información es fundamental. Yo sí creo que se ha avanzado mucho en ese tema y que cada vez los pacientes llegan antes. No, todavía se ven casos dramáticos de decir, lleva 15 años y está muy mal. Pero yo cada vez veo casos menos graves y me alegra, porque eso significa que el paciente es consciente de su problema antes y acude antes. Bueno, o quedan con el especialista adecuado antes por la presencia en redes sociales, ¿por qué no decirlo? Sí. Porque es verdad que las redes sociales tienen ese punto de divulgación cuestionable por parte de profesionales que no son de la salud, pero sin embargo nos da la posibilidad de saber, cuál es la mejor dermatóloga especializada en estas patologías. Y además no solamente porque esté de moda, sino porque te metes y los comentarios tuyos son impresionantes, ¿no? Pues también las redes nos benefician en este sentido. Esto no va de publicidad sino que es que, profesionales pioneros en determinados temas y especializados al final tenéis ese escaparate, ¿no? Que yo creo que es vital. Cristina, no puedo sentar a un dermatólogo aquí sin hablar de fotoprotección. Porque luego hablaremos, pero de pasos de rutina, etcétera, sin duda lo que todos los profesionales de la piel habláis, que si tuviéramos que hacer solo una cosa, sea la fotoprotección. La verdad, Cristina, ¿qué tan importante la consideras? Y el abordaje de la fotoprotección en tu práctica clínica lo hace, estoy segura que la hace, cuéntanos sí o no, y luego vía tópica, vía oral, cómo aborda este punto, ¿no? Y qué tan importante lo considera en el cuidado de la piel. Bueno, yo más que hablar de fotoprotección como tal o ser muy estricta con la fotoprotección, lo que abogo es por saber convivir con el sol. Es decir, el sol es algo imprescindible en nuestra vida. Vivimos en España, que es un país soleado, que eso nos da muchísima alegría, muchísimas horas de estar a la intemperie, de tomarnos algo fuera, de ir a la costa, de socializar, una de las mayores, en los países nórdicos, por ejemplo, donde durante mucha época del año no tienen apenas exposición al sol, no ven el sol, hay muchas mayores tasas de depresión, y uno de los tratamientos de los psiquiatras es fototerapia. O sea, les ponen en cabinas de fototerapia para darles sol artificial y que les mejore el ánimo, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos esa terapia natural. ¿Qué ocurre? Que de los extremos son malos. Es decir, no se puede no ver el sol y tampoco se puede abusar del sol. Y ahí se junta dos elementos que complican aún más la ecuación, que es, depende de dónde vivas, es que no es lo mismo Cádiz, si hablamos de España, no es lo mismo Cádiz que Bilbao, claro, porque las horas de sol, el índice de radiación ultravioleta es muy diferente.
y el tipo de piel de cada uno, el fototipo y cómo nuestra piel va a responder al sol. No es lo mismo tener una piel muy clarita que fácilmente se quema que tener una piel más morena que aguanta muchas más horas de sol sin quemarse. Entonces, hay que jugar en ese espectro. Ya tenemos aplicaciones en el móvil, desde la del tiempo que tenemos todos en el móvil, hasta, por ejemplo, UV-Derma, que es una aplicación de la Academia Española de Dermatología totalmente gratuita, donde cada uno pone su fototipo y según la localización donde se encuentra en ese momento, le dice los minutos que necesita para una correcta obtención de vitamina D y los minutos hasta quemarse. Entonces, ya no hay excusa. Qué interesante. Porque, fijaos, en esa aplicación juntan esas dos variables que estoy diciendo, dónde te encuentras y qué tiempo hace en ese momento, en ese concreto momento, y tu tipo de piel, ¿no? Entonces, dicho esto, eso nos va a facilitar cómo convivimos con el sol. Pero efectivamente, a partir de cierta exposición, nos vamos a tener que proteger, porque si no, entramos en el umbral de los efectos negativos del sol, ¿de acuerdo? Hay efectos positivos, vamos a aprovecharlos, hay efectos negativos, pues vamos a evitarlos. Y ahí una fotoprotección inteligente, pues es lo más recomendado. Para esa fotoprotección tenemos, en primer lugar, la sombra, en segundo lugar, la vestimenta, en tercer lugar, la aplicación de crema de fotoprotección y, en cuarto lugar, la fotoprotección oral, que supone un complemento muy interesante a esa fotoprotección tópica, sobre todo en pieles más claras, pieles en las que el sol va a producir perjuicio a niveles mucho más bajitos, pues por ejemplo una persona con lupus, con dermatomiositis, que son dermatosis fotoagravadas, es decir, son dermatosis, problemas de piel que se agravan con el sol, pues esa persona va a poder disfrutar de menos minutos de sol, claro. y por tanto tiene que aumentar su fotoprotección. Personas con melasma, pues tiene una repercusión más estética, pero una mujer con melasma, digo mujer porque suele ser muchísimo más frecuente, una connotación mucho más hormonal, ¿no? En melasma, efectivamente, pues tiene que, si quiere tener controlado el melasma, tiene que saber protegerse adecuadamente del sol. Personas muy blanquitas, que se quemen fácilmente, personas con alergia solar. Ahí los fotoprotectores orales, por ejemplo, son súper interesantes, porque tomados durante un par de semanas previas a que aumente un poquito esa exposición, disminuye claramente, y los pacientes te cuentan como, uy, este año que he estado tomando este fotoprotector desde 2 semanas previas a luego ya pues irme a la playa, irme de vacaciones, apenas he tenido ese brote que otros años sí he tenido, ¿no? Entonces, es un complemento muy interesante, correctamente utilizado, no como sustituto de otras medidas de fotoprotección, pero sí como complemento y, sobre todo, como decía, en público es que estratégicamente tienen una mayor susceptibilidad a los daños solares, ¿no? Yo pongo un ejemplo aquí de Isabel Sánchez Lozano, que es embajadora nuestra, es una persona influyente, tiene una red bastante influyente, pero es una persona que es consumidora nuestra total. Isabel, desde que nos conoce, ha dejado de tener herpes solares, que le salían con la... Fíjate que le salían, y desde que se toma H2SAN no le sale el herpes solar, pero es que es alucinante, pues y ella lo cuenta, porque es muy chulo, y dice, Julia, es que a mí me ha cambiado un montón el paradigma, porque yo era junio, julio, pues la verdad es una persona que tiene redes sociales y claro, es incómodo ir con un herpes. Sí. Pues fíjate, era una reacción alérgica suya al sol que desde que se te fotoprotege vía oral le ha desaparecido, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, me ha encantado tu respuesta, porque debo decirte que siempre que pregunto por esto es como demonizan al sol, y me ha encantado porque... Señores, vivimos en un país de sol, efectivamente. Y es maravilloso. El sol es maravilloso. Entonces, está muy bien también. Tenemos todo el debate del callo solar. ¿Cuál es el problema del callo solar? Que si no se entiende bien, te lleva al otro extremo. Es decir, exacto. Entonces, pero, o sea, no es tan mala idea. Hay que entender esa exposición solar un poquito más gradual. Todos tenemos la experiencia de habernos quemado al principio de verano y que luego ya tu piel se endurece y no se quema. No, es que lo que no hay que hacer... O sea, lo que hay que evitar es esa quemadura previa, ¿no? Claro, el callo solar propone exposiciones más cortitas para ir como endureciendo, o sea, acostumbrando la piel. No que te la quemes, ni que te pongan negro como el tizón para... Claro. En mi opinión, hay ciertos casos que sí que lo llevan un poquito exagerado y de hecho vemos luego
precáncer y cáncer en personas que han Abusado. y envejecimiento bastante cuestionable en personas que han practicado esto del callo solar. Entonces, por eso digo que, pero no, yo no lo demonizo, no, ni demonizo el callo solar ni demonizo la fotoprotección. Hay que llegar a un punto intermedio de Adaptado moderación a cada persona. y de saber obtener los beneficios del sol, protegiéndonos de sus perjuicios. El sol no es tabaco. El tabaco no aporta ningún beneficio fuera de tu vida. El sol no. El sol es muy beneficioso y necesario. Qué interesante ese búsqueda de equilibrio, ¿no? Y de que es necesario, efectivamente, tomar el sol. Me ha encantado lo de los países nórdicos. Porque además lo que se sabe, yo siempre pongo el ejemplo, yo viví durante un tiempo en la Normandía francesa, que es donde más llueve, prácticamente todo, por lo menos de Francia, digamos que tiene una localización, yo vivía en Rouen, que es como la Galicia española, ¿no? En Rouen, en la ciudad de Francia, donde más suicidios hay. ¿Por qué? No había sol. Claro. No había sol. Claro. Y de hecho, la postal de Rouen, perdona, es un señor con un chubasquero, un gorro, un paraguas, era como una mofa de que allí todo el rato llueve, ¿no? Y efectivamente el ánimo de la gente, incluso el índice de suicidio, era muy superior. Entonces tenemos la gran suerte y está muy bien que bueno, pues que también saquemos esa parte positiva con los maravillosos beneficios que tiene, como bien decimos, de la vitamina D, ¿no? Que ahora mismo pues, la población está en déficit a nivel general, que hay que suplementarse, pero que también lo podemos hacer a través de un uso responsable, un consumo responsable, una exposición responsable al sol, ¿no? Hablando de esta parte de, bueno, la nutricosmética aplicada a la fotoprotección, la nutricosmética aplicada incluso como coadyuvante de los tratamientos dermatológicos, medicina estética, tú que al final, bueno, pues has sido presidenta de Dermus los 4 últimos años, estás muy en comunicación con la comunidad dermatológica. Cristina, ¿tú realmente cómo estás viendo la evolución de la pauta de complementos alimenticios derivados a pues, un buen omega 3 para un proceso inflamatorio, un colágeno para reforzar la estructura de la piel, un fotoprotector vía oral? ¿Cómo estás viendo que este tipo de suplementos están introduciéndose dentro de la comunidad dermatológica? Bueno, de nuevo, ya no es una cuestión de creencias, de yo creo en la suplementación o no creo, es una cuestión de evidencias. Cuerpo de evidencias que hay que seguir aumentando, como bien contribuís vosotros, pero cuando alguien dice, no, es que yo no creo en el omega 3 o yo no creo en el colágeno, bueno, pues mire usted en los papers que hay publicados, la calidad de esos estudios y no hay mucho más que hablar, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más y para más médicos, pues está siendo una herramienta muy fundamental, muy interesante y que ya se introduce a la altura de la medicación, sabiendo lo que hace cada uno. Es que un medicamento es un medicamento y tiene su regulación y tiene sus efectos y sus efectos secundarios. Y un complemento es un complemento, tiene regulación, sus efectos y posibles efectos secundarios, ¿no? Entonces, pero es una herramienta más que no sustituye, sino que complementa. Total. Pero para mí a día de hoy, igual que cuando establecemos la estrategia de tratamiento para en el acné, en la rosácea, tratar esos 3 escenarios que decíamos, pues ahí utilizamos medicación, utilizamos rutina cosmética, utilizamos suplementación y utilizamos procedimientos. Y para mí lo bonito de la dermatología es que soy capaz de combinar esos 4 herramientas, ¿no? Y es lo que ese juego entre esas herramientas es lo que hace mi trabajo del día a día tan bonito, tan apasionante, tan retador, porque hay que formarse, no solo me tengo que formar en medicamentos, también en cosmética, también en suplementación, pero bueno, pues esos retos es lo que hacen crecer y hacen crecer al profesional y detrás viene el beneficio del paciente. Claro, y un paciente que tiene buenos beneficios, un paciente que repite, que recomiende, así es como yo creo que es importante. Lo han mencionado, pero ese mito de el colágeno no funciona o el colágeno no se absorbe, ¿seguimos escuchándolo en la comunidad médica a día de hoy o ya? Yo creo que menos. Menos, Mi ¿no? sensación es que menos. Yo ya he oído voces muy autorizadas hablando de colágeno y su eficacia y su eficacia demostrada. Repito, ¿hasta dónde llega? O sea, no vamos a decir que el colágeno te cura lo que no te cura. Claro, una rosácea, pero, ¿no? Es una parte, como tú has dicho, una herramienta, ¿no? Fundamental del uso domiciliario para incluso potenciar, mejorar y prolongar los tratamientos hechos en consulta. La correcta suplementación con colágeno tiene muchísimos beneficios y en determinados momentos tiene toda la lógica del mundo. Yo, por ejemplo, cuando utilizo
cuando realizo un procedimiento de inducción de colágeno, bien sea por un inyectable, con un láser. Tiene muchísimo sentido suplementar colágeno, porque estamos induciendo un estímulo potente de producción de colágeno, es decir, que esa piel, que ese fibroblasto se ponga a producir colágeno. Si yo además le doy el sustrato adecuado, lo va a producir en mejores condiciones. Tiene si yo hago un CO2, un resurface sin CO2, voy a darle colágeno, suplementación con colágeno, para que potencie los resultados del pedazo de tratamiento que acabo de hacer. Entonces, o lo mismo con un inductor de hidroxiapatita cálcica o de polilácteo, lo que queramos utilizar. Y ahí, desde luego, para mí tiene absolutamente todo el sentido. Y en otras circunstancias también, pero por ejemplo ahí, que son procedimientos que un dermatólogo realiza muy habitualmente, pues la suplementación va a potenciar muchísimo los resultados que se van a obtener. Qué bueno, yo hace 10 días estuve en México, que allí en toda nuestra distribución está solamente centrada en derma, estético y también gineco, que cada vez se trata más el tema ginecoestético. Y tuve un desayuno sobre todo eran dermatólogos, y hablaban ya habiendo empezado la práctica clínica con nuestro ritual de ProAge, que un poco donde trabaja fundamentalmente aumentando los niveles de colágeno, y hubo un dermatólogo en concreto que dijo, mis tratamientos han vivido un antes y un después desde que yo estoy pautando rutina completa día-noche con ProAge. Entonces, los dermatólogos que realmente lo pautan notan ese efecto, ¿no? En sus pacientes. Lo que pasa es, hay que recomendarlo y hay que conseguir esa adherencia en el paciente, que muchas veces pues tampoco es siempre conseguible, ¿no? Y ahora, algo que le encanta a la audiencia, Cristina, un falso mito acerca del skincare que esté como muy instaurado en redes o que tú consideres en tu práctica, o en fin. A ver, un falso mito que se ha ido arrastrando a lo largo de muchos años y que yo creo que en redes ya hemos empezado a combatir, pero es la necesidad de hidratación diaria. Es decir, si hace 20 años hablábamos de una rutina de skincare básica, limpieza, hidratación y... Pues no, lo que tenemos que conseguir es normalizar la función barrera para que la piel trabaje adecuadamente y logre mantenerse hidratada. El objetivo es que la piel logre mantenerse hidratada, pero es que una piel saludable se mantiene hidratada y es tolerante. Luego lo que tenemos que hacer es reforzar esa función. No tanto, yo suelo decir, no es tanto darle los peces, sino darle la caña de pescar y que haga lo que tiene que hacer, que es pescar peces. Pues esto es lo mismo. No vamos a tanto hidratar la piel de forma habitual, sino lograr reforzar la función barrera para que la piel se mantenga hidratada. Y que no haya pérdida de agua transepidérmica. Eso es, disminuir o normalizar la pérdida de agua transepidérmica y que sea una piel tolerante, normotolerante, que no sea una piel sensible. ¿Qué es lo que ocurre? Luego, a esto hay ciertas excepciones. Va a haber estímulos concretos, por ejemplo, exposición a frío, sobre todo a viento frío en la cara, realización de ciertos procedimientos en los que hay una agresión a la función barrera y sí hay que ayudar a esa piel con un extra de hidratación, se normaliza, se calma y vuelvo a la rutina diaria. Pero yo hace años que no utilizo una crema hidratante como tal, Monda y Lironda. Y tengo dermatitis atópica y he tenido acné rosácea y no lo necesito. Puede que un día lo he dicho, me vaya a esquiar y si note la piel súper tirante, muy diferente al estado habitual y pueda recurrir a una hidratación puntual, pero de forma normal no utilizo crema hidratante. Me siento totalmente reflejada en este mito. No sabes... si pudiera me pondría aceite de oliva todas las noches. Claro, eso es una porque estoy súper acostumbrada a que no tengo que sobrehidratar y constantemente tanto así que, fíjate, yo con el maquillaje me pongo una base de una mascarilla de Karité ultra hidratante. ¿En qué momento? Sobre todo en las pieles con acné y rosácea eso es criminal, porque como decíamos, el origen a nivel cutáneo del acné y la rosácea es la glándula de grasa. Si tú alimentas esa grasa con cremas ultra nutritivas, aceites de manteca de karité o de rosa mosqueta, no haces más que alimentar el origen y empeorar la patología. Puede producir un alivio inicial, momentáneo y temporal, pero eso luego va a empeorar. Porque si tú a una piel tirante, sensible,
en el marco de una rosácea, por ejemplo, le aplicas una crema superhidratante o un aceite, lo que estás haciendo es atender al síntoma. Tú dices, ¿qué síntoma tengo? Yo noto tirantez y voy a dar nutrición. ¿De dónde viene ese síntoma? Vete al paso anterior. El paso anterior, que es en el escenario 2 que teníamos una glándula de grasa que está trabajando en exceso. Si tú entiendes eso, dices, es esa glándula de grasa la que, con el aumento de producción de grasa, está generando ese desequilibrio en la función barrera. Voy a controlar esa glándula de grasa y se refuerza la función barrera. Porque cuando la propia grasa altera la composición de la capa córnea y hace que haya un aumento de pérdida transepidérmica de agua, esa piel se deshidrata. Y además, esa grasa, como decía antes, favorece un sobrecrecimiento del Demodex, que es ese ácaro que todos tenemos en la piel, y eso genera aún más deshidratación y sensibilidad. Entonces, no hay que pensar tanto en el síntoma, no un tratamiento sintomático, sino un tratamiento entendiendo el origen de la patología. Bueno, que es lo que nosotros siempre reivindicamos. De hecho, nosotros tenemos un producto que se llama Skin Barrier, función barrera, que está totalmente ligado al reequilibrio del microbioma, que es lo que hemos estado hablando hoy, a modular la inflamación, que es lo que hemos estado hablando hoy, y a aumentar niveles de hidratación, porque precisamente una piel acnéica es una piel que tiene deshidratación interna en la mayoría de los casos. Entonces está totalmente hilado y con todo el sentido, ¿no?, de tratar ese origen del problema. ¿Qué origen, o sea, qué errores ves diariamente en consulta, o tu paciente o la gente que te contacta a través de redes, que se cometan hoy en día en el entorno del skincare? Bueno, pues hemos comentado un par. Abusar de la hidratación. Sin entender qué hay detrás de esa deshidratación. Puede que sea una piel no grasa y muy deshidratada. Bueno, pues ahí sí requerirá un poquito más hidratación, ¿de acuerdo? Pero esas suelen ser las menos. La mayor parte de pieles, estamos hablando a nivel de la piel, de la unidad facial, de la cara, vamos a decir, tienen un exceso de grasa, ¿vale? No un defecto, un exceso. Entonces, exceso de hidratación, aplicación de productos demasiado grasos o aceites, ¿vale? No significa que el producto en su INCI, en su composición, no pueda tener ningún aceite, ¿de acuerdo? Puede tener algún aceite, pero no ser un producto excesivamente graso. Me refiero a ponerse productos, flaca, un aceite en una persona con acné y rosácea porque le aporta ese confort inicial, pues eso es un error garrafal. Y tercero, yo diría la falta de activación. Es decir, durante muchos años hemos abogado por nutrir, hidratar, limpiar muy suave y nos falta el ejercicio a la piel, que a nivel de skincare pues son sobre todo los retinoides, ¿de acuerdo? Entonces, tan importante es reequilibrar como activar. Tan importante es, si uno tiene una lesión muscular, reparar esa lesión y empezar a hacer ejercicio, porque el ejercicio físico es lo que va a activar todas las funciones musculares, cardiovascular, mental. Dices, es que el ejercicio lo mejora todo. Bueno, pues los activadores, los transformadores en la piel también lo mejoran todo, porque impactan sobre mucha de la estructura y funciones cutáneas. Qué interesante. Y ¿cuáles consideras que son o si tienes algún, que creo que alguno has mencionado, pero algún activo que consideres que está sobrevalorado, o sea, ultra de moda, tal, y realmente, pues probablemente no es para toda la población y está súper de moda, y luego aquellos que están infravalorados o que consideras que se le está dando menos protagonismo y sin embargo en práctica clínica quizás sí son mucho más universales para el uso, etcétera? Pues yo igual sobrevalorado diría los aceites, porque que a nivel facial tienen muy poquita cabida, excepto el aceite limpiador a quien le guste, porque es un aceite que vas a retirar, al fin y al cabo. A nivel corporal sí pueden tener más cabida, porque en la unidad cutánea corporal, es decir, en la piel corporal, producimos mucho menos grasa. Entonces, ahí yo personalmente no es la cosmeticidad que más me gusta en aceite, pero para pieles muy secas, muy deshidratadas, pues sí, o en zonas más secas, sí puede tener cierta cabida. Entonces, como ingrediente que creo que tiene más fama de lo que merece, pues diría los aceites, y que merece más fama de la que tiene,
Pues los transformadores, los que hablábamos antes, los retinoides sobre todo, que a veces se les tiene miedo, pues es como tener miedo al ejercicio físico. Yo No hay que tenerle miedo. No he empezado con los retinoides. Pues lo que hay que hacer es... Luego me hace una rutinita, sí, Cristina, luego me hace una rutinita utilizarlos que lo necesito. adecuadamente, empezar con una concentración más bajita, poder ir subiendo, pero yo digo, pero tú tienes miedo al ejercicio físico y dices, ay, es que tengo mucho miedo porque voy a tener agujetas y me voy a cansar. No, claro. Bueno, pues ya sabes que vas a tener agujetas y te vas a cansar, pero no pasa nada. Es cierto que existe ese miedo, fíjate. Sí. Yo lo tengo. Sí, no pasa nada. Me declaro no haber consumido un retinoide jamás. Bueno, una vez que probé uno de una marca que a mí me gusta mucho, de Ana Santamarina, que es una chica que tiene una marca muy bonita, y lo probé el del 03 y claro, como yo tengo además la piel durísima, también yo no creo que me produzca ningún flushing ni nada de esto, a no ser que me vaya a concentraciones muy altas. Pero fíjate, no sé por qué tengo un miedo ahí y me alegra que lo digas porque creo que no soy la única. Entonces desmitifiquemos y atrevámonos. Yo igual me atrevo si ahora me dice la doctora con qué concentración debo de empezar. Y Cristina, no podemos no hablar de el universo Eguren, porque tu hazaña profesional va más allá de una consulta dermatológica, hoy ya 2 y pronto seguro que muchas más. Tengo que decir que ayer inauguraste una nueva clínica en colaboración con otra doctora en Majadahonda, que he tenido la oportunidad de verla y es maravilloso el espacio. Por supuesto, tu clínica de López de Rueda, que es donde tú estás habitualmente, pero esto abre como, bueno, pues una nueva línea, ¿no? Una nueva apertura al universo Eguren. ¿Qué es el universo Eguren y qué patas concentra, ¿no?, en su interior? Bueno, efectivamente, pues es todo un universo, todo un sistema en el que no estoy yo sola. Lleva mi apellido porque al final, por suerte, lleva mi apellido porque al final pues es un apellido peculiar y que arrastra toda mi marca personal. Pero bueno, pues es todo un sistema con diferentes niveles que pretende dar cabida a ayudar a pacientes y profesionales en encauzar su salud de piel, sobre todo en acné rosácea, melasma y estética facial. Entonces, es un sistema con varios niveles. En un primer nivel tenemos el Eguren Skin Academy, que es, bueno, pues todo una serie de formaciones a farmacéuticos, a otros profesionales, a dermatólogos también, y con la asesoría piel Eguren, que la asesoría piel Eguren es un programa específico para paciente o pensado para paciente, un programa de 8 semanas en el que de mi mano, pues bueno, aprenden un poco a cuidar la piel. Para el cliente final, para el paciente Para el paciente, Ah, sí. qué interesante. Y bueno, ahí se les aporta mucha información. Es yo siempre digo, para las más inquietas y las que quieren aprender y tienen esa inquietud de... Bueno, es que en el momento en el que tienes una rosácea o un acné que consideras que es crónico y te dan herramientas, yo creo que la gente cada vez quiere informarse más, ¿no? Luego tenemos el segundo nivel, que es, este está por lanzarse, pero ya adelanto algo y va a ir de consulta virtual, ¿vale? Hay personas que sí que necesitan una consulta, pero tal vez no pueden acceder a una consulta presencial, y vamos a ofrecer la posibilidad de consulta virtual a través de una app a un precio un poquito más accesible, pero en la que sí va a haber pauta de tratamiento, va a haber toda esa evaluación, anamnesis, pauta de tratamiento y recomendación de otras pruebas y procedimientos que se puedan realizar, y esto lo lanzamos muy muy próximamente. Ah, qué bueno, porque al final eso, perdona, lo que te permite es una capilaridad geográfica muy superior. Cualquier persona, oye, porque yo entiendo que yo soy de Córdoba, ¿no? Y muchas veces le digo a mí, hace poquito recomendé al doctor Morales Raya a una amiga por un tema de un láser, porque me habían dicho que tenía la nueva máquina, tal, y dije, claro, es que te tienes que venir allí. Claro. Ahora, sin duda, rosácea y acné será mi primera recomendación, sin lugar a dudas, y además con esta opción es maravilloso, ¿no? Sí. Y luego tenemos ya la tercera opción, el tercer nivel, vamos a decir, que son las clínicas presenciales, tanto la de López Rueda, en la que yo estoy, como la de Majadahonda, que efectivamente abrimos ayer junto con la doctora Velázquez, que tendrá su equipo propio e independiente, pero al final todo ese universo se basa o se impregna del método Eguren, que es pues un método específico basado en la correcta... Es un acrónimo, Eguren viene de evaluación integral, gestión terapéutica, U de ultrapersonalización, R de regeneración, E de equilibrio y N de nutrición y microbiota. Y bueno, ¡qué chulo! Con todas esas herramientas aplicadas a cada nivel,
Por supuesto. lógicamente, porque en el nivel 1 no hay prescripción, hay formación, asesoría en directo y acompañada, o formación a profesionales. En el nivel 2 ya sí hay una prescripción, pero no hay procedimiento, porque yo no puedo hacer el procedimiento a través de la APP, lógicamente. Claro. Y ya en el nivel 3 sí, lógicamente, lo hay todo, hay ese abordaje total. Está el abordaje total. También hacemos consulta online en ese nivel 3, pero en la consulta online yo estoy conectada directamente con el paciente, mientras que a través de la app no vamos a estar conectados directamente, sino virtualmente, pero bueno, yo creo que para un sector de la población va a ser muy, muy útil. Pues, vale, porque tienes por un lado de la app y por otro lado la consulta online como eso tal. Eso es, qué bueno. Dentro de la consulta en López Rueda hacemos consulta online con toda España y Europa. Para nosotros es muy fácil ver un paciente en Francia, claro. Sí, fuera de España, pero dentro de la Unión Europea, porque ahí el envío de productos, si lo necesitamos tal, es muy sencillo. Y bueno, pues así intentamos abarcar pues todas las necesidades y situaciones en las que una persona se pueda encontrar y cómo podemos ayudar, ¿no? Ayudar yo siempre digo que al final los médicos y los farmacéuticos dais abrigo a personas que tenemos frío, es literal. Entonces, esa posibilidad de un abordaje 360 me parece interesantísimo, la parte formativa, tanto a profesionales de la salud, farmacéuticos, que es un capítulo muy chulo que estáis abriendo ahora, que me encanta además, y creo que la comunidad farmacéutica lo va a agradecer. Nosotros que estamos en primera línea con los farmacéuticos, es una comunidad tremendamente inquieta, con un hambre de aprendizaje del cuidado de la piel brutal, y quién mejor que un profesional dermatólogo para ello, y al final retroalimentarse, ¿no? Ellos muchas veces tienen mucha experiencia en la parte más de principios activos cosméticos y viceversa, ¿no? Por cerrar, Cristina, si tuvieras que dar unos tips a alguien, un consejo a alguien que quiera transformar su piel, mejorar su piel, ¿cuál sería el que le darías a un gran titular, ¿no? La constancia. La constancia es el gran consejo. Claro, queremos transformaciones para hoy o mejor aún para ayer. Eso no es así, eso no se puede. La constancia es clave para obtener transformaciones en todo, en la vida, en todo. Pero no, la constancia pensamos que nos va a llevar años, no nos tiene por qué llevar años. Pueden ser días, pueden ser semanas. Pero es que luego hay que mantenerlo también. Pero luego hay que mantenerlo, claro. Efectivamente. Entonces, si yo dirigiera algo, diría la constancia de cuidado a todos los niveles, ¿no? A nivel tópico, a nivel de medicación cuando hace falta, a nivel de esos procedimientos de la suplementación, de la correcta alimentación. Entonces, y la constancia va de la mano de la sostenibilidad, es decir, hay que hacerlo sostenible. No me vale empezar ahí a tope, ¡wow! Voy a hacerme una rutina de 10 pasos coreanos, cuando eso no lo vas a poder sostener en el tiempo, porque no lo puedes sostener económicamente o porque es tan lioso y complicado que no lo haces. Porque la piel de las coreanas entonces, no tiene nada que ver con la nuestra, efectivamente. Su glándula de grasa está mucho menos activa que la nuestra, por ejemplo. Entonces, ellas son pieles que admiten mucha mayor cantidad de producto que las nuestras, ¿de acuerdo? Y ahí la glándula de grasa es fundamental. Este es un tema interesante, ¿eh? Sí, entonces la constancia para que persista en el tiempo hay que hacerla sostenible. Entonces hay que ver cada uno en el momento de vida en el que se encuentra cómo quiere hacerlo sostenible. No es lo mismo una mujer que acaba de dar a luz y que no se puede ni duchar porque está hasta arriba de cuidar de su bebé y de salir adelante. Y de cortisol. Claro, que yo, que mis hijos ya están más criados y puedo estar en otro momento. Bueno, pues puedo dedicarle más tiempo a tu rutina, ¿no? Claro, pues puedo dedicarle más tiempo a mi rutina o dependo menos puedo dedicar más tiempo a hacer ejercicio físico y a otros. Bueno, pues en cada momento hay que adecuar las exigencias a lo que uno puede dar, pero sí a lo que uno se compromete, intentar ser constante con ello en el tiempo. Qué bueno. Yo cerraría con ese titular: rutinas alcanzables y constantes en el tiempo, y también modulables en función de tu momento de vida. Eso es. Universo Eguren, formación, conocimiento, recomendación profesional, son los grandes titulares de esta conversación. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Sobra decirlo, pero sus redes, doctora Cristina Eguren, a través de ahí la podéis contactar y ya dan el teléfono de la clínica. Me consta que tienen un servicio de atención, porque es que yo me he dirigido a través de WhatsApp rapidísimo, súper reactivo.
y un equipazo detrás. Muchísimas gracias, Cristina, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Gracias. Gracias.